Hola, ¿qué tal? Continuamos con nuestra explicación de este diplomado, abordando en esta ocasión el tema del Infonavit, en el cual en esta ley tomamos como precedentes varios elementos de la ley del Seguro Social y más bien de manera complementaria es que se incorporan para los trabajadores los beneficios para adquirir una vivienda digna y que el pago de dicha vivienda puedan realizarlo a través del financiamiento que les ofrece el instituto, a través de las aportaciones patronales del 5% que realizan a través de su trabajo y e inclusive que ellos mismos puedan realizar aportaciones que puedan ir llevando a cabo la liquidación de dichos créditos. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar viendo las generalidades. De acuerdo al artículo tercero de la Ley del Infonavit, el instituto tiene por objeto administrar los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda, así como establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los trabajadores obtener crédito barato y suficiente. En ese sentido, el Infonavit compite con los créditos hipotecarios y demás créditos que se ofrecen en el mercado, pero pues ofrece la garantía de ser un crédito del Infonavit muy accesible. Esto destinado para la adquisición en propiedad de habitaciones cómodas e higiénicas, es decir, aquellas habitaciones que ya han sido construidas y es únicamente la compra-venta de las mismas. O bien, la construcción, reparación, ampliación o mejoramiento de sus habitaciones. Si los derechohabientes tienen terreno propio y documentalmente pueden demostrar que es de su propiedad, entonces el instituto les proporciona el dinero, los recursos, para que ellos ejecuten la obra. O bien les proporcionan los servicios de un contratista que se encuentra dentro del padrón registrado ante el instituto para que sea él quien lleve a cabo la construcción. En todo el caso, el derechohabiente recibirá del instituto el recurso para que sea el derechohabiente quien pague al contratista conforme a al anticipo y las estimaciones de las obras. Así también podrá utilizar dicho financiamiento para el pago de pasivos que han sido contraídos por los conceptos que anteriormente explicamos. Además, coordinará y va a financiar programas de construcción de habitaciones destinadas a ser adquiridas en propiedad por los trabajadores, refiriéndonos a aquellas unidades habitacionales como las que reconocemos en nuestra ciudad, como es Infonavit Grijalva, Infonavit Rosario, Infonavit, las demás que existan, aquellos contratistas que llevan a cabo estos desarrollos van a llevar a cabo los convenios con el Infonavit para que sea el Infonavit que distribuya a sus derechohabientes tales bienes inmuebles. Por lo tanto, el patrimonio del instituto se integra con las aportaciones en numerarios, servicios y subsidios que proporcione el gobierno federal, así también con las cantidades y comisiones que obtengan por los servicios que preste, los cuales se determinarán en los términos de los reglamentos respectivos. Entonces, no solamente por los recursos que reciba del gobierno federal, sino también por los recursos propios, aquellas que genera a través de las comisiones de los servicios que prestan derivados de los créditos. Así también con los montos que se obtengan de actualizaciones, recargos, sanciones y multas de aquellos patrones que hacen pagos extemporáneos o que en atención de visitas de verificación se detecta que tienen el incumplimiento del pago de estas aportaciones, entonces también los accesorios formarán parte del patrimonio del instituto. Con los rendimientos que obtengan de la inversión de los recursos a que se refiere este artículo. El patrimonio con el que cuenta el Infonavit puede ponerlo en inversión para que esos rendimientos también incrementen su patrimonio. Por último, las aportaciones que realizan los patrones a la subcuenta de vivienda no pertenecen al Infonavit. Ciertamente el Infonavit lo administra. El Infonavit lo, eh, las encausa dichas aportaciones, pero lleva el desglose de la cuenta individual de cada uno de sus derechohabientes. Por tal motivo, dichas aportaciones que realizan los patrones son patrimonio de los trabajadores, ya sea que las utilicen para la construcción o para
a anticipar una parte de los créditos otorgados, o bien, en el caso de que nunca utilicen su crédito para la vivienda, entonces podrán realizar el retiro y sumarlo a su Afore para el tema de la pensión, ¿no? Pero esos recursos no son ni del patrón ni del instituto, pertenecen a los trabajadores. El artículo 51 del Infonavit nos establece que los créditos que el instituto otorga a los trabajadores están cubiertos por un seguro para los gastos de incapacidad total permanente o de muerte. ¿A qué nos referimos con esta incapacidad total permanente? Es decir, aquella que afecta a la salud, el desempeño del trabajador de tal manera que él no podrá volver a trabajar nunca, por lo tanto, es necesario este seguro, ¿no? Si ese trabajador ya no va a poder volver a trabajar derivado de esta incapacidad total permanente, la cobertura del seguro le permite liquidar por completo su vivienda. O en el caso del fallecimiento del trabajador, en ese caso, la viuda y los beneficiarios en general, los beneficiarios no deberán preocuparse por seguir pagando la vivienda. ¿Por qué? Porque dicho seguro libera al trabajador o a sus beneficiarios de las obligaciones, gravámenes o limitaciones de dominio a favor del instituto derivado de esos créditos. Cabe mencionar que el costo del seguro a que se refieren los párrafos anteriores quedan a cargo del instituto. Es el instituto el que cubrirá dicho seguro. Ahora, refiriéndonos a las bases de aportación y de las cuotas, el artículo 29 de la ley del Infonavit, de manera muy clara, nos vincula con la ley del Seguro Social para efectos de que la integración salarial, es decir, el salario base de cotización, será el mismo que se establece la ley del Seguro Social. Los límites salariales, refiriéndonos al límite inferior y el límite máximo, desde el salario mínimo o 25 veces el valor de la UMA, son los mismos que establece la ley del Seguro Social. Pero la cuota corresponderá a un 5% sobre el salario, la cual deberán aportar los patrones. Voy a proyectar en este momento la ley del Seguro Social. Ok, mejor la ley del Infonavit. Aquí estamos, artículo 29. Son obligaciones de los patrones. En primer lugar, inscribir a sus trabajadores, ¿no? Vamos a la fracción segunda. Determinar el monto de las aportaciones del 5%. Aquí está, este es el monto de la aportación. 5% sobre el salario de los trabajadores. Y me voy a ir a las últimas líneas. En lo que corresponde a la integración y cálculo de la base, esto se refiere lo que integra el salario base, es decir, recordemos artículo 20 de la Ley Federal de Trabajo, todas aquellas prestaciones que derivan de la prestación de un servicio, de un trabajo personal subordinado, etcétera, y que la Ley del Seguro Social en el artículo 27 nos dice que esas prestaciones del salario que derivan de la prestación del servicio del trabajo personal subordinado son las que deben integrar salario base de cotización, con las excepciones, aquellas que están literalmente excluidas del salario base de cotización del artículo 27, ¿no? Si queremos recordarlo, aquí está, artículo 27, prestaciones por su trabajo y aquellas que se excluyen, ¿no? Que las veíamos en la clase pasada, esos que se excluyen del salario base de cotización. Muy bien. Así también respecto al límite superior salarial para el pago de las aportaciones. Lo veíamos la clase pasada, como máximo 25 veces el valor de la UVA. Para tal efecto se aplicará lo contenido en la ley del Seguro Social. En ese sentido, la ley del Infonavit no se complica en determinar nueva base, determinar nuevo salario. ¿Por qué? Porque ya está plenamente identificado por la ley del Seguro Social y a través de este convenio, es más, el mismo Infonavit no recauda, es el Seguro Social el que recauda las cuotas y le participa al Infonavit las que le corresponden del 5%. Entonces, trabajan de manera coordinada dichas instituciones, ¿de acuerdo? Muy bien. En la clase pasada vimos algunos ejemplos muy pequeños porque el tiempo realmente era muy reducido de la primera clase como para ver ejemplos más amplios. Pero en este momento vamos a continuar con la explicación de cómo se integra
este salario base de cotización, esta integración salarial a la que nos estamos refiriendo. Si recuerdan un poco, veíamos en la clase pasada que cuando el trabajador ha sido contratado con prestaciones fijas, es decir, aquellas que son de naturaleza previamente conocida, entonces para ese salario que es fijo, debemos de integrar al salario base la parte proporcional que corresponde a un día de aquellas prestaciones que obtengan durante el ejercicio. Refiriéndonos, por ejemplo, al aguinaldo. ¿Cuántas veces se cobra el aguinaldo? Pues es una prestación mínima de ley. Se debe de cobrar una vez, a más tarde del día 20 de diciembre, lo que corresponde a 15 días de salario. La prima vacacional deriva de la prestación que son las vacaciones, y para gozar de las vacaciones, la ley establece por lo menos un porcentaje que es el 25% del salario para disfrutar de esta prima vacacional. Entonces, estas que son prestaciones mínimas de ley, siempre sí o sí se tienen que considerar como elementos integrantes del salario que tienen una característica que son previamente conocidas. Por lo tanto, corresponde a un tipo de salario fijo. En el ejemplo de la clase pasada, revisábamos algunos elementos como por ejemplo el pago de una prima dominical. No es prestación mínima de ley. Bueno, sí lo es en el sentido de que si el trabajador descansa cualquier día de la semana, menos el domingo, y por lo tanto trabaja el día domingo, entonces se le pagará un porcentaje adicional que es la prima dominical. ¿Recuerdan? Veíamos también el tema de que si una de las prestaciones del trabajador, por la ubicación geográfica, por las características específicas del trabajo, se le concedía habitación y alimentación. Entonces, estas prestaciones se tendrían que estimar en qué porcentaje, en qué cantidad incrementan el salario diario del trabajador. Por lo tanto, como son de naturaleza previamente conocida, desde la contratación ya se sabe cuántos domingos va a trabajar durante el año, los 52 domingos que tiene el año, ya se sabe también claramente eh, eh, en qué porcentaje se estimará incrementado por alimentación y habitación, los límites que establece la ley, los porcentajes que son en un 25% para habitación y en un 25% para alimentación, pero si es fraccionado, una alimentación 8.33, dos alimentaciones 16.66 o las tres alimentaciones pues del 25%, como son de naturaleza previamente conocida, llevamos a cabo el caso práctico, ¿recuerdan? Sin embargo, también hay otra manera en la que lo podemos explicar y que vale la pena que lo analicemos, por ejemplo, como a continuación lo vemos. Si el aguinaldo ya sabemos que la prestación mínima de ley son 15 días y de la prima vacacional para el primer año, es decir, el año de contratación, son 6 días de vacaciones. Entonces, si para el primer año que son 6 días de vacaciones, de esos 6 días me corresponde un 25% de prima vacacional, entonces el trabajador estaría disfrutando del total de 1.5 días de salario, que es el 25% de 6 días de vacaciones. Estas que son prestaciones mínimas de ley, 16.5 días, las tendríamos que dividir entre 365. ¿Por qué? Para identificar la parte proporcional que le corresponde a un día. De esta prestación que es el aguinaldo y la prima vacacional, 16.5 días, para conocer la parte proporcional de un día, lo dividimos entre 365. Y es así como obtenemos nuestro factor de integración, que es 1. Bueno, en este caso, 0.0452. Le agregamos la unidad para que se exprese entonces el salario más el factor de integración, para que de esa manera sea 1.0452. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a llamar factor de integración. La unidad representa el día de salario que cobra el trabajador, y la parte proporcional de aguinaldo y prima vacacional es 0.0452. Por lo tanto, el salario más el factor de integración es 1.0452. Muy bien. Entonces, para el primer año de contratación,
Si suponemos que dicho trabajador tiene un salario diario de 200 pesos, voy a poner acá. Para que este salario diario se convierta en salario base de cotización, simplemente tendríamos que multiplicar por el factor de integración que dijimos es 1.0452. Entonces, para un salario diario de 200 pesos, el salario base de cotización, es decir, con el que pagaría las cuotas de seguridad social y de Infonavit incluida, sería de 209 pesos con 4 centavos. ¿Qué les parece? Si replicamos este caso práctico al siguiente año, veríamos que para el segundo año la prestación mínima de ley sigue siendo 15 días de aguinaldo, pero la prima vacacional se incrementa de la misma manera que incrementan los días de vacaciones que tiene derecho el trabajador. Para el segundo año de servicio se incrementa de 6 a 8 días de vacaciones. Por lo tanto, tendríamos que multiplicar los 8 días de vacaciones por el factor de la prima vacacional, que es 25%, y es así como obtenemos 2 días que representa el cobro de prima vacacional. 15 más 2 tenemos 17 días. Lo dividimos entre 365 para obtener la proporción de un día y nos da el factor de 0.0466. Sumamos la unidad que representa el salario y para este mismo trabajador que obtiene 200 pesos diarios de salario, para el segundo año cotizaría con un salario de 209 pesos con 32 centavos. ¿De acuerdo? Ahí está. ¿Qué pasaría entonces en el tercer año? El aguinaldo no se mueve, siguen siendo 15 días. Las vacaciones se incrementan de 8 a 10 días de vacaciones, de acuerdo a la tabla de vacaciones que nos propone la Ley Federal de Trabajo. Entonces, 10 días por el factor de 0.25, que es la prima vacacional. Esto equivale a 2.5 días. Por lo tanto, total de 17.5 días. Entre 365 nos daría una proporción de 0.0479. Le agregamos la unidad que representa el salario. Nuestro factor de integración es de 1.0479 y por lo tanto ese mismo trabajador en el tercer año cotizaría con un salario base de 209 pesos con 59 centavos. Misma situación para el cuarto año, se incrementaría a 209 pesos con 86 centavos. De esta manera vemos que el incremento del salario base de cotización que tenemos que manifestar ante el Seguro Social en la plataforma del IMSS desde su empresa, mejor conocida como ITSE, corresponde al incremento del salario base. ¿Por qué? Porque la antigüedad va generando, de acuerdo a la prima vacacional y demás prestaciones que llegara a tener, un incremento de su salario, aunque no sea líquido en el efectivo que recibe el trabajador, pero sí por el reconocimiento de estas prestaciones que se obtienen por lo menos una vez en el año, ¿de acuerdo? De esa manera es como llevamos a cabo las modificaciones salariales en la plataforma de ITSE. Con esto no quiero decir de que este procedimiento sea mejor que el procedimiento que les expliqué en la clase, porque realmente llegaríamos a los mismos resultados. Simplemente me gustaría que más que mecanizarnos en la manera de calcular el salario base, intentemos comprender el espíritu de la norma, es decir, lo que busca nuestra norma de integrar al salario de cada día la parte proporcional que le corresponden a las otras prestaciones que son mínimas de ley o prestaciones mayores a ley que están establecidas en contrato y que incrementan mi salario promedio y que para efectos del Seguro Social se le conoce como salario base de cotización. ¿De acuerdo? Muy bien. Esto sería entonces para la naturaleza de salarios fijos. No vimos la clase pasada, este es el momento para que veamos el ejemplo del incremento de un salario variable, ¿de acuerdo? La característica que tienen los salarios variables es que
como no son previamente conocidos, tenemos que recalcular y recalcular y recalcular cada bimestre. Al inicio de cada bimestre, con los datos de las percepciones que tuvieron los trabajadores en el bimestre inmediato anterior. ¿De acuerdo? Vamos a revisar nuestro... A ver, permítame un segundito. Vamos a buscar aquí en nuestra ley del Seguro Social. En el artículo 30 de nuestra ley del Seguro Social nos lo explicaba de esa manera. La fracción primera es para los elementos fijos. La fracción segunda es cuando se integran con elementos variables, estos que no pueden ser previamente conocidos. Por lo tanto, se sumarán los ingresos totales de los 2 meses inmediatos anteriores. A lo que me refería eran a las percepciones del bimestre anterior, y se dividirán entre el número de días de salario de dicho bimestre, ¿de acuerdo? Ese es el procedimiento que vamos a llevar a cabo. Planteamiento. Se desea conocer el salario base de cotización con el que se deberá presentar la modificación salarial de enero de 2021 de un conferencista que percibe ingresos variables. Este conferencista se llama Ernesto Estrada, su tipo de salario es variable, el puesto es el de conferencista, e ingresó a trabajar para esta capacitadora el día 8 de agosto del año 2020. Tiene percepciones por participante a manera de comisiones. La capacitadora le paga 225 pesos por cada participante que se inscribe a sus conferencias. Entonces, entre mayor número de participantes tengan sus conferencias, mayor será el salario. Y cuando hayan pocos, entonces será mucho menor su salario. Por eso es la naturaleza de un salario variable. En el mes de noviembre, que sería el bimestre anterior a la modificación salarial que pretendemos presentar en enero 2021, en los meses de noviembre y diciembre, que son el bimestre anterior, asistieron a su conferencia 162 participantes y en el mes de diciembre 142. Por lo tanto, si la comisión que le paga la capacitadora es de 225 pesos, tendríamos que multiplicar 162 por 225. Por lo tanto, el salario que ganó en el mes de noviembre fueron 36,450 pesos. Y en el mes de diciembre multiplicamos de igual manera 142 por 225 y el salario que obtuvo fue de 31,950 pesos. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos los ingresos del bimestre inmediato anterior. Pero ¿qué creen? En diciembre, a más tardar el día 20 de diciembre, debe de obtener el pago del aguinaldo. La prestación mínima de ley son 15 días de aguinaldo, pero en este caso, por contrato, se le está otorgando 20 días de aguinaldo, es superior a la prestación mínima de ley. Sin embargo, como la característica de su salario es variable, tenemos que recalcular cuál fue el salario promedio del año para que ese salario promedio lo multipliquemos por la parte proporcional que le corresponde de días de aguinaldo. Comenzaremos entonces de esta manera el desarrollo del caso práctico. Primero, calculando el aguinaldo correspondiente al trabajador en función de sus ingresos totales durante el año 2020. Veamos. Durante el año 2020, todos los salarios que ganó, todos sus ingresos fueron 112,550 pesos. ¿Cuántos días trabajó en el año 2020? Como ingresó a trabajar el día 8 de agosto, entonces del 8 de agosto al 31 del mismo mes existen 24 días. 30 días de septiembre, 31 días de octubre, 30 días de noviembre y se espera que concluya el mes de diciembre. Por lo tanto, se estima que serán 31 días de diciembre. La suma hace 146 días. Por lo tanto, total de sueldo del año 2020 entre total de días trabajados del año 2020 nos dan un salario promedio diario de 770,89. Repito, no hubiera sido necesario calcular el salario promedio si fuera un salario fijo, pero como este es un salario variable, entonces tenemos que promediar el salario de todo el año
para que de esta manera el aguinaldo sea lo más justo. Ahora, ¿cuál es la proporción del aguinaldo que le corresponde? Si hubiera estado todo el año, le corresponderían 20 días de aguinaldo, pero no estuvo todo el año. Recordemos que solamente estuvo 146 días. Por lo tanto, tendríamos que dividir 20 entre 300. Aquí voy a hacer una pequeña corrección porque el año 2020 es un año bisiesto, tuvo 29 días el mes de febrero. Entonces aquí lo voy a poner entre 366 por 146. Hacemos ese pequeño ajuste. Aquí está. Le corresponderían 7.98 días de aguinaldo, que es la parte proporcional de los 146 días que estuvo en la empresa, que no estuvo todo el año, ¿de acuerdo? Entonces multiplicaríamos el salario promedio diario por el factor de aguinaldo proporcional de los 20 días que dice su contrato, la parte de los días que trabajó en el año, que son 7.98 días, y es así que obtenemos un aguinaldo de 6,150 pesos con 27 centavos. Ese sería el aguinaldo del cual pues, habría que calcular ISR si tiene alguna retención, si está dentro del monto exento, pero eso es para fines del impuesto sobre la renta, ¿de acuerdo? Para la seguridad social estamos viendo cuál es el salario base de cotización. Por lo tanto, tenemos que sumar. ¿Cuál fue el salario que ganó en noviembre? Aquí están los 36,450 pesos. Y de diciembre, 31,950 pesos. Y el aguinaldo, 6,150.27. Una vez que tenemos todas las prestaciones del bimestre anterior, que hacen un total de 74,550 pesos, tenemos que dividirlo entre el número de días devengados del bimestre. Este bimestre, noviembre-diciembre, que noviembre tuvo 30 días, diciembre tuvo 31 días, juntos hacen 61 días devengados del bimestre. Realizamos la división y obtenemos entonces un salario promedio diario de 1,222 pesos con 14 centavos. Vale la pena aclarar, cuando estamos ante elementos de salarios variables, que siempre estemos revisando nuestros límite inferior y límite máximo, que nos permite la ley del Seguro Social. Recordemos, el límite inferior, un salario mínimo, 123 pesos con 22 centavos. El límite superior, 25 veces el valor de la UMA, que sería, en este caso, 2,172. Y como este salario promedio es menor al límite máximo, entonces cumple con los requisitos y puedo llamarlo ahora sí salario base de cotización de 1,222 pesos con 41 centavos. Muy bien. Ahora vamos a explicar un ejemplo de determinación del salario base de cotización cuando la naturaleza del salario es mixta, porque suma elementos fijos y variables. Para tal efecto, la ley del Seguro Social, en el artículo 30, fracción tercera, nos establece lo siguiente. En los casos en el que el salario de un trabajador se integre con elementos fijos y variables, entonces adquiere el nombre de mixto. Por lo que para efectos de cotización, se sumarán a los elementos fijos, eso es lo primero que tengo que identificar, los elementos fijos, y sumaremos el promedio de los variables, siguiendo el procedimiento de la fracción anterior, el procedimiento que acabamos de ver hace un momento de salarios variables. Comencemos entonces. Planteamiento. Se desea conocer el salario base de cotización en marzo del 2020 de un trabajador que percibe prestaciones mínimas de ley, pero además premios de asistencia y bono de productividad. Y recordemos un momento, el premio de asistencia tiene un monto que está exceptuado del salario base de cotización, así lo establece el artículo 27 de la Ley del Seguro Social. El bono de productividad no, porque más bien lo que está excluido del salario base es premio de asistencia y puntualidad, pero la productividad es diferente. Por lo tanto, la productividad sí debe de integrar salario base de cotización. En su momento, checaremos los límites de este mismo artículo 27. Este trabajador se llama Gabriel Gómez, el tipo de salario es mixto, ocupa el puesto de contador, ingresó a la empresa en el mes de noviembre del 2017. Por lo tanto,
de noviembre de 2017 al 17 de noviembre del 2018 será su primer año. A noviembre del 2019 será su segundo año. Y hasta noviembre del 2020 será su tercer año. Por lo que como el periodo que vamos a identificar salario base es de marzo del 2020, está incluido dentro del tercer año. Por lo tanto, ¿cuántos días de vacaciones le corresponde conforme a la Ley Federal del Trabajo? 6 días para el primer año, 8 días para el segundo año y 10 días para el tercer año. Aquí están, entonces, vacaciones de 10 días. Aguinaldo, prestación mínima de ley, 15 días, prima vacacional, 25% de los días de vacaciones. Y en este caso, de acuerdo a la asistencia que fue impecable durante el mes de enero, ganó un premio de 1,500 pesos. En el mes de febrero tuvo algunas faltas, algunas justificaciones, por lo tanto no pudo ganar el premio de asistencia, 0 pesos. En el mes de febrero fue muy productivo en cuanto a la información que le fue solicitada por la empresa. Por lo tanto, ganó un bono de 1,200 pesos de productividad. Y en febrero fue aún más productivo. Entonces ganó un bono de productividad de 1,358 pesos. Así las cosas. Teniendo un salario diario de 340 pesos. Vamos a agregarle a este salario diario primero los elementos fijos, que son previamente conocidos. Y después, el promedio de los variables del bimestre anterior. ¿De acuerdo? Comencemos entonces. Tenemos el aguinaldo que es de 15 días, entre 366. ¿Por qué? Porque el año 2020 es año bisiesto, tiene 366 días. Por 100 para expresarlo en porcentaje. Es un factor del 4.10%. Vamos con la prima vacacional. 10 días conforme a la antigüedad por 25%, que es el factor de la prima vacacional. Dividimos entre 366 y multiplicamos por 100 para expresarlo en porcentaje. Y nos da un factor de 0.68%. A continuación, vamos a agregar a este salario diario, que son 340 pesos, la proporción de 4.10 que corresponde a aguinaldo. Y nos da una cuota diaria de 13.93 pesos que corresponden al aguinaldo distribuido entre todo el año. Ahora, con la prima vacacional, a ese salario de 340 pesos, lo multiplicamos por la proporción del 0.68 y obtenemos como resultado 2 pesos con 32 centavos, que representan la prima vacacional distribuida entre todo el año. Ahora, vamos a determinar el importe del bono de productividad que integrará el salario base de cotización. Primero tenemos que sumar los 1,200 pesos que corresponden al bono de productividad del mes de enero, más los 1,358 pesos que son el bono de productividad del mes de febrero. Esto es el bimestre inmediato anterior. Una vez que tenemos el monto bimestral de productividad, lo dividimos entre el número de días del periodo, que en el caso de enero son 31 días y en febrero 29 días. 31 más 29, 60 días. Multiplicamos y entonces obtenemos, perdón, es una división, dividimos y es así como conocemos el importe promedio diario de bono de productividad conforme a los números del bimestre anterior, 42 pesos con 64 centavos. En este momento procedemos a sumar. ¿Qué es lo que sumamos? El salario diario más la parte proporcional de aguinaldo, más la parte proporcional de prima vacacional, más la parte proporcional de bono de productividad, expresados en importes diarios, y obtenemos en este momento un salario promedio diario de 398 pesos con 90 centavos. En este punto tenemos que comparar para ver si el premio de asistencia cumple con los requisitos para ser excluido del salario base de cotización. Para tal efecto, vamos a regresar aquí a nuestra ley del Seguro Social, a nuestro artículo 27, que nos dice en su última línea: se excluyen como integrantes del salario base de cotización, dada su naturaleza, los siguientes conceptos. Y en la fracción séptima tenemos los premios de asistencia y puntualidad. Siempre, aquí está la condición, siempre que el importe de cada uno de estos
no rebase del 10% del salario base de cotización. En este punto tenemos que comparar si el salario diario, el salario promedio diario que tenemos en este momento por el 10% es mayor o si es menor al 10% del salario base de cotización. Es la comparación que tenemos que hacer. Por lo tanto, tenemos identificado un salario base de cotización a este momento de 398 pesos. Por el 10% representa de manera este importe máximo de 39 pesos con 89 centavos. Ahora, ¿cuánto fue lo que obtuvo por premio de asistencia? Vamos a comparar. Lo que obtuvo por premio de asistencia en el bimestre fueron 1,500 pesos. Ok. Eso fue el bono de premio de asistencia, 1,500 pesos. Lo dividimos entre el número de días del periodo, que son 31 más 29, 60 días, y obtenemos el importe diario de premio de asistencia, 25 pesos. Y aquí es donde vamos a comparar el importe diario de premio de asistencia, que son 25 pesos, contra el 10% del salario base de cotización. Y como vemos que el premio de asistencia es menor a el importe de 10% del salario base de cotización, entonces queda completamente excluido del salario base de cotización. Así llegamos a esta conclusión. Cumple el requisito de exclusión, de artículo 27, fracción séptima. Así que no integra salario base de cotización. Si dicho premio de asistencia hubiera sido por un monto mayor, entonces por el excedente sí debería de integrar salario base de cotización. Pero en este ejemplo que estamos resolviendo, resultó que no, que el premio de asistencia fue menor al 10% del salario base de cotización. Por lo tanto, no integra salario base. Una vez que hicimos esta comparación, concluimos que los 398.90 son en total el importe de salario base de cotización. ¿De acuerdo? Entonces, como pueden ver, muchachos, más allá de que tenemos que llevar un sistema para dar de alta a los empleados, las modificaciones salariales, las bajas de los empleados, las incapacidades en el sistema único de autodeterminación, que es el SUA, realmente el punto fino que quería que viéramos en este diplomado es este dato que nosotros tenemos que calcular para informar a través del ITSE y para que una vez que tenemos el acuse del ITSE capturemos en el SUA, pero que vale la pena identificar si realmente estamos calculando correctamente el salario base de cotización o si no es así, pues bueno, ya tenemos ahora los casos prácticos con fundamento en el artículo 30 de la Ley del Seguro Social y aquí los ejemplos que también les proporcionamos, ¿de acuerdo? Muy bien, hice ese pequeño paréntesis porque consideré que este era el mejor momento, ya que para efectos del Infonavit, la integración salarial es la misma que establece la Ley del Seguro Social, artículo 30 y artículo 27 también de la misma ley, pues vale la pena de que complementáramos con algunos otros ejemplos, no solamente de caso práctico de salario fijo, sino también de salario variable y del salario mixto. Regresemos entonces al tema de esta aportación del 5% del Infonavit. El artículo 44 del reglamento del Infonavit nos establece que cuando el instituto otorgue crédito de vivienda a un trabajador, lo notificará al patrón o a los patrones de dicho trabajador a través del aviso de retención de descuentos en donde se consignarán los datos relativos al crédito, así como los porcentajes o cantidades a descontar del salario base de aportación. De igual manera, actuará el instituto respecto de los trabajadores ya acreditados cuando estos adquieran una nueva relación laboral. Esta constancia de inicio de crédito, que también conocemos como la amortización de crédito de vivienda, es la que debe entregar el trabajador al patrón para avisarle, el patrón te aviso que yo tengo un compromiso con el Infonavit, entonces para que tú pagues mis amortizaciones de crédito de vivienda, efectúa mi descuento a través de mi nómina
para que de esa manera yo pueda ir pagando mi casa a través de la retención que tú vas a revisar en el descuento de mi nómina. Sin embargo, en la práctica, muchas veces el trabajador no es que desconozca, más bien es que extravía su constancia o algo pasa y no la entrega con el patrón y entonces en ese momento el patrón se encuentra en aprietos porque asume la responsabilidad de retener y pagar las cuotas al Infonavit, aunque no se le haya informado, porque es el trabajador el que lleva este aviso de descuento. Sin embargo, a través del portal empresarial del Infonavit hay una herramienta que es muy útil para que los patrones puedan realizar la consulta de todos aquellos trabajadores, el número de seguro social que tienen asociados a su registro patronal, quiénes de ellos ya tienen un crédito de vivienda. Y más aún, a través de ese mismo portal empresarial, las empresas pueden descargar dichas constancias y pues darlas de altas en el SUA, calcular de manera automática, de manera inmediata, a través de la nómina, los descuentos correspondientes. Entonces, aquí vale la pena que mencionemos, no hay que confiarse, no hay que esperar a que el trabajador entregue la constancia. Se puede consultar en el portal empresarial del Infonavit y eso es lo más recomendable. Continuamos ahora con las obligaciones de los patrones, establecidas en el artículo 29 de la ley del Infonavit. Es obligación de los patrones determinar el monto de las aportaciones del 5% sobre el salario de los trabajadores a su servicio y efectuar el pago en las entidades receptoras que actúen por cuenta y orden del instituto. Así también hacer los descuentos a sus trabajadores en sus salarios. ¿A qué descuento nos referimos? No nos referimos al descuento del 5% patronal, sino de la amortización de crédito de vivienda. Es decir, de aquellos trabajadores que ya tienen un crédito de vivienda y que le informan al patrón para que el patrón efectúe el descuento de esa amortización de crédito de vivienda. Deben proporcionar al instituto los elementos necesarios para precisar la existencia, naturaleza y cuantía de las obligaciones a su cargo. Entonces, el patrón es el único encargado de demostrar documentalmente que se efectuaron los descuentos, cómo se calcularon el salario base, los casos prácticos que estábamos viendo ahorita, cómo se presentaron los avisos ante el ITSE, etc. Así también, permitir las inspecciones y visitas domiciliarias que practique el instituto para revisar el debido cumplimiento del pago de estas aportaciones. Además, atender los requerimientos de pago e información que les formule el instituto. Muy bien. Cuando en la contratación de trabajadores para un patrón, a fin de que ejecuten trabajos o presten servicios para él, cuando participe un intermediario laboral o contratista, cualquiera que sea la denominación que patrón e intermediarios asuman por el hecho de que haya una subcontratación, eso es lo que pretende de fondo, la subcontratación de trabajadores a cuenta de un beneficiario, ambos serán responsables solidarios entre sí y en relación con el trabajador respecto del cumplimiento de las obligaciones contenidas en esta ley. Lo veíamos la clase pasada, me parece en el artículo 15A de la Ley del Seguro Social, que contenía este mismo tema, ¿no? El tema de la subcontratación. Si, por ejemplo, en mi despacho vamos a construir un siguiente piso, un nivel más, obviamente yo no sé nada de construcción, voy a buscar al contratista que lo haga. El contratista tiene la obligación de asegurar a todo el personal que va a trabajar en la obra, albañiles, carpinteros, fontaneros, herreros, electricistas, etc. Entonces, el intermediario, que es el arquitecto, lo llamemos así en este momento, al contratista, el intermediario debe de asegurarlos, debe de cumplir con el descuento de las cuotas obreras y pago del total de las cuotas al INSS y al Infonavit. Pero ¿qué pasa si el contratista no lo hace? Para efectos de la ley del Seguro Social hay una responsabilidad solidaria y para efectos de la ley del Infonavit, artículo 29 bis, también hay una responsabilidad solidaria para el patrón o también conocido como beneficiario, porque es la persona que en este ejemplo se estaría beneficiando con la prestación del servicio que fue la construcción del siguiente nivel del despacho. Entonces vale la pena que quienes efectúen este tipo de contratos se cercioren documentalmente
de que el intermediario está cumpliendo con las obligaciones de seguridad social. Ahora bien, esto también es aplicable para la subcontratación en materia de outsourcing. Aquellas empresas que realizan la selección de personal, las entrevistas, el, la, todo el área necesaria de recursos humanos para capacitar al personal, para realizar la inducción y para la gestoría de contratación y proporcionar trabajadores a las empresas. Esta actividad de outsourcing también se ubica dentro del aspecto de la intermediación de la relación laboral, ¿de acuerdo? Entonces, muy importante que el beneficiario se cerciore del cumplimiento del pago de las cuotas. Muy bien, ya concluyendo casi con este tema, eh, me gustaría que analicemos la perspectiva no solamente empresarial del dueño del negocio, del empresario, veamos también la perspectiva del trabajador. Para que un trabajador pueda ejercer su derecho, el derecho que tiene para el crédito de vivienda, debe de cumplir con lo que para tal efecto establece el artículo 47 de la ley del Infonavit, el cual establece que el Consejo de Administración expedirá reglas conforme a las cuales se otorgarán de forma inmediata y sin exigir más requisitos que los previstos en las propias reglas los créditos a que se refiere la fracción segunda del 42. Si regresamos a este artículo 42 en la fracción segunda, vemos el mismo tema del uso que tienen los derechohabientes del crédito de vivienda, ya sea para adquirir propiedades, para construir vivienda, para reparación o ampliación o para el pago de pasivos. ¿De acuerdo? Entonces, para que el trabajador pueda ejercer este derecho, hay un consejo de administración que va a dictar las reglas correspondientes, las cuales van a considerar, entre otros factores, la oferta y demanda regional de la vivienda, el número de miembros de familia de los trabajadores, los saldos de la subcuenta de vivienda y el tiempo durante el cual han efectuado aportaciones a la misma. Si bien el trabajador es propietario o no de su vivienda, así como el salario e ingreso conyugal, se hay de acuerdo a los interesados. Por lo tanto, no podemos decir que siempre es el mismo requisito de semanas cotizadas o la misma característica de antigüedad, porque depende mucho de los requisitos que para tal efecto establezca este Consejo de Administración. Con nuestra normatividad vigente, tenemos publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 4 de mayo de 2020 los requisitos. Aquí están las reglas para el otorgamiento de créditos a los trabajadores derechohabientes del Infonavit para sus trabajadores, dentro de las cuales me gustaría destacar que para fines de ver quiénes sí y quiénes no, cuáles son los requisitos de antigüedad, de salario, de cotización, etcétera, para tener derecho a la vivienda, es utilizado en este decreto el valor de una unidad mensual de medida y actualización, que vale la pena que identifiquemos que a partir de este año 2020 se incorpora el valor de la UMI, unidad mixta del Infonavit, más bien unidad de medida del Infonavit, con el cual se van a llevar a cabo los cálculos que a continuación explicamos, ¿de acuerdo? Entonces, para que el trabajador pueda tener derecho al crédito de vivienda, nos establece este decreto. El Infonavit asignará los primeros créditos a que tienen derecho los trabajadores, derechohabientes, conforme a un sistema de puntuación que tiene por objeto seleccionar a los trabajadores que serán susceptibles de este derecho, el crédito a la vivienda. ¿Y cómo se determinará este sistema de puntuación? Primero, en función de salario y de edad de los trabajadores, de acuerdo a esta tabla. El salario diario que se determina en los términos de la fracción 2 del 29, lo que veíamos hace un momento, así como la edad del trabajador conforme a la tabla de puntuación por factores de edad y salario. Pensemos que un trabajador entre 21 y 34 años, cuyo salario base con el que cotiza actualmente, se ubica entre 2.7 y 3.6 veces el valor de la unidad mensual de medida y actualización. Por lo tanto, adquiere de manera automática 61 puntos. Vemos que a mayor edad incrementan los puntos, pero a la edad de 50 años disminuyen drásticamente. Y esa es la generalidad.
conforme incrementa la antigüedad, me refiero conforme incrementa la edad, incrementan los puntos, pero al llegar a 50 años disminuyen drásticamente. Porque así lo ha establecido este Consejo de Administración. Ahora, si el trabajador tiene entre 6 y 12 bimestres de cotización, es decir, cotización continua es empleo formal, antigüedad del empleo formal, si tiene entre 6 y 12 bimestres de empleo formal, esto es entre 1 y 2 años, se otorgarán 16 puntos. Pero si tiene más, si tiene entre 13 y 15 bimestres, ustedes hagan sus cuentas correspondientes para ver cuántos años serían, se otorgarán 23 puntos. Pero si tiene 16 bimestres o más, se otorgarán 38 puntos, los cuales suman a los de la tabla anterior. Además, por cada salario mensual integrado del propio trabajador, dentro del saldo de la subcuenta de vivienda del sistema de ahorro para el retiro, se otorgarán entre estos límites, entre 0 y 1.7, 24 puntos. Entre 3.7 y 4.5, 37 puntos. Y si tiene más de 4.5, entonces 39 puntos. Y por último, por el hecho de que el trabajador aporte su terreno. En los casos de crédito integral, se otorgarán además 26 puntos. De todas maneras, todos estos elementos que les acabo de mencionar los puede estimar el trabajador a través de una precalificación. El trabajador que pretenda tramitar su crédito ante el Infonavit podrá precalificarse a través de los medios, a través de la página del Infonavit. Vale, ¿de acuerdo? Y bueno, y de aquí yo sí les recomiendo ampliamente, si desean ejercer el derecho a su crédito de vivienda, que estudien a detalle este decreto de reglas de operación. Pues bien, muchachos, espero que en algo hayamos avanzado el día de hoy para los fines de este diplomado y ya saben, en la clase aclaramos cualquier duda.